como tu solución. Hoy vamos a resolver el primer ejercicio del capítulo 1 del libro Complex de Walter Rudin, que nos dice lo siguiente: si tenemos dos sucesiones o secuencias en los reales extendidos, recordemos que los reales extendidos son cuando, aparte de los reales, incluyo al menos infinito y al infinito, tenemos que probar las siguientes propiedades. La primera, que nos dice que el límite superior de menos la sucesión es igual a menos el límite inferior de la sucesión. Listo, entonces vamos a ir probando esto primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Consideramos dos sucesiones en los reales extendidos. Yo lo suelo escribir así. Y en algunos libros, de hecho, ponen así, lo ponen los reales extendidos, significa. ¿Y qué vamos a hacer? Por definición, ¿qué tenemos? ¿Qué es por definición el límite superior de una sucesión? Entonces, recordemos eso acá. El límite superior de una sucesión está definido por lo siguiente. Si yo tengo una sucesión acá, digamos Ln, que está contenida en este caso en cualquier conjunto, digamos X, ser más generales, definimos el límite superior de la sucesión Ln como, por definición, ¿esto qué es? El límite, acá le suelen poner n cuando tiene infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito de el supremo de este conjunto de acá, Ln, y acá es con i mayor que n. Listo, esa es la definición de límite superior. De igual manera, el límite inferior se define como límite cuando n tiende a infinito de el ínfimo de los Ln con i mayor o igual a n. Listo, esa es la definición que tenemos. Entonces aplicamos simplemente la definición y ahora tenemos este hecho de acá, lo que está en verde, que nos dice que el supremo de eso es un resultado de análisis, lo podemos ver acá. Entonces vamos a probar ese de acá que nos dice, de hecho nos está diciendo, vamos a jalarlo. A jalarlo acá y tenemos que probar esta cosa de acá. Entonces, demostración de esto, pues simplemente es una idea, vamos a hacer una idea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el supremo, ¿cierto? El supremo, en este caso es el supremo de menos an, y acá tenemos, bueno, así se va todo el rato. Ese supremo es mayor, ¿cierto? Que cada an, que cada menos an. Listo, y recuerdo que el supremo es el número más pequeño, que es más grande que todos los elementos del conjunto. Luego, entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, digamos, si tomamos el ínfimo de los an que van hasta allá, esto es menor que an para todo n, ¿cierto? Si le paso menos, entonces simplemente pongo menos acá y se me cambia la desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, que tengo que el supremo es el más pequeño, entonces como el ínfimo también cumple la condición, acá me equivoqué, era así, el ínfimo también cumple la condición, entonces significa que el ínfimo tiene que estar por encima, ¿cierto? Tiene que estar por encima del supremo de menos an, y listo. Ahora, si hacemos lo mismo, pero con el ínfimo, ¿cierto? Entonces le meto el menos al supremo, ¿sí? O sea, acá cambio la desigualdad, acá cambiamos la desigualdad de nuevo, el ínfimo recordemos que es el más pequeño, si cambio la desigualdad, simplemente me queda que el supremo era el más grande, si le pongo menos, ahora es más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, acá si cambio la desigualdad, me queda aquí así. Listo, me queda así, perdón, ya. El ínfimo es el más pequeño, entonces ahora el menos el supremo es más grande, ¿cierto? Menos el supremo de an y se va. Es como el ínfimo es el más grande, entonces el supremo es el más pequeño que el ínfimo, ¿cierto? De a su n acá es menos. Aquí me voy y intercambio simplemente. Entonces me queda que menos el ínfimo
de A sub n es menor o igual menos que el supremo de menos AN. Y ya con esta, llamémosla 1 y 2, se tiene la igualdad. Listo. Entonces es un resultado, lo podemos escribir mejor, pero a grandes rasgos eso es lo que está pasando. Entonces ya tenemos justificado esto de acá. Entonces de ahí pasamos, como es igual, simplemente reemplazo el límite. Ahora el límite es lineal, entonces puedo sacar el menos, sacamos el menos y ahora tengo la definición del límite inferior que la hemos visto antes y me queda la primera propiedad. La segunda propiedad que nos dice que tenemos el límite superior de la suma, ¿cierto? Es menor o igual, como que el límite superior parte de la suma, pero me queda más grande. Listo, es como una especie de desigualdad triangular. Entonces vamos a probar esta segundo ítem. Entonces lo mismo, aplicamos la definición, simplemente es este de acá, y luego el supremo, o sea, el supremo, esto es un hecho, si yo tengo el supremo de A sub i más B sub i, esto es menor o igual que el supremo de A sub i más el supremo de B sub i. ¿Por qué? Si yo tengo un conjunto, o sea, los dos conjuntos van subiendo al mismo tiempo, el A1 más B1, digamos que es un C1. El supremo de ellos va a ser uno de la forma, o bueno, va a ser mayor, digamos yo tengo este supremo, es mayor que el A sub i más B sub i para todo i. ¿Listo? O sea, que y cada sub i es menor que su respectivo supremo, ¿no? Entonces escribámoslo mejor aquí en estas notas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, yo tengo que el supremo de A sub i más B sub i es mayor que A sub i más B sub i. ¿Listo? Pero el supremo, yo sé, de los A sub i es mayor que A sub i para todo i, y el supremo de B sub i es mayor que B sub i para todo i. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo sumo, me queda mayor. ¿Qué me estoy refiriendo? Que el supremo de A sub i más el supremo de B sub i es mayor que A sub i más B sub i para todo i, ¿no? Todo esto es para todo i. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este número es más grande, este número de acá, porque el supremo es el más pequeño que cumple eso. Entonces, el supremo de A sub i más B sub i es más grande, puede ser igual que el supremo de A sub i más B sub i. ¿Sí? Entonces, con esa desigualdad, luego simplemente aplico el límite. Entonces, yo tengo que esto es una desigualdad acá. Listo. Entonces, luego aplico el límite como es lineal reparte la suma, me queda la definición del límite superior y se tiene el resultado. ¿Por qué no se puede tener que tenga infinito y menos infinito? Pues por el simple hecho de que esto no está definido, ¿cierto? No está definido. ¿Listo? Si tuviera una sucesión de solo infinitos, digamos, si el A sub n, eso es lo que quiero evitar acá, que el A sub n sean todos infinitos, o sea A sub n sea igual a infinito para todo n, y B sub n sea igual a menos infinito para todo n. Entonces, ¿qué sería A sub n menos B sub n? O sea, esto de acá no existe, no tiene sentido, ¿sí? Simplemente una anotación que el libro nos da para evitar confusiones. Seguimos con el ítem C, que nos dice que si tengo la desigualdad punto a punto, o sea, para todo n de la sucesión, entonces los límites inferiores respetan ese orden. Listo. Vamos con el C. Entonces, si suponemos que A sub n es menor que B sub n para todo n, entonces primero que definición del límite inferior, de nuevo la definición, el límite del ínfimo de ese conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo A sub n, si yo tengo acá A sub n menor que B sub n, entonces el ínfimo de los A sub n, que es el más grande, que es menor que todos, ¿cierto? Y tenemos también por acá el ínfimo de los B sub n, que es el menor, que es todos los n. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo, bueno, si sumo no, porque digamos
el ínfimo de A sub n, mejor, es menor, bueno, acá puede ser menor o igual, ¿cierto? Porque puede ser un mínimo. Es menor que A sub n, pero que es menor que el B sub n. Ahora, ¿qué pasa? El ínfimo de B sub n es el más pequeño, el más grande, perdón. Entonces, ¿qué pasa? El ínfimo de A sub n tiene que ser menor o igual que el ínfimo de B sub n. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá, por eso esta desigualdad de acá. Y acá simplemente aplico la definición del límite inferior y así tendríamos el ítem C. Finalmente nos piden un contraejemplo para que la propiedad B sea desigualdad estricta, ¿sí? Que no cabe, que no pueden ser iguales, mejor dicho. Entonces, para esto tenemos un contraejemplo muy sencillo, que es considerar estas dos sucesiones, alternando el menos 1 en A sub n, el B sub n también, pero un paso más adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que la sub n, la sucesión, mejor dicho, de A sub n es igual a ¿qué? Digamos, si empezamos el n en 1, empecémoslo en 1, n igual 1, empieza. Entonces quedo, como tengo el 1, me queda menos 1, luego me queda 1, menos 1, 1 y así me voy todo el rato. Y la B sub n es lo mismo, pero aumentándole un paso, o sea, se me vuelve par, o sea, me queda 1, menos 1, 1, menos 1 y así me voy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el supremo de las A sub n? El supremo de las A sub n, ¿quién va a ser? Va a ser 1. El supremo de las B sub n va a ser 1 también. Pero cuando yo sumo, vean que si yo sumo componente a componente, o sea, sumo este con este, sumo este con este, sumo este con este, sumo este con este, me da como resultado la sucesión 0. O sea, la sucesión AN más BN es 0. Y el ínfimo, el supremo de la sucesión 0 es 0. Entonces, que el supremo de esto es 0, que es menor que la suma de los otros dos. Entonces tenemos lo siguiente. El límite superior de A sub n, B sub n es igual a 0, que es menor que, acá tuve un error, esto es el límite superior de B sub n más el límite superior de A sub n, que esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces, la desigualdad se mantiene y es estricta. Y con esto terminamos el primer ejercicio como tu solución de Walter Rudin Complex Analysis. Si tienen alguna duda o comentario, me podrían escribirlo aquí abajo y más adelante seguiremos con la solución del capítulo 1 de este libro. Hasta luego.